Buenas noches, bienvenidos de regreso a la clase del Evangelio de Juan. Continuamos con el capítulo 8. La clase pasada habíamos visto el pasaje de la mujer adúltera, también habíamos visto parte de ese discurso que sigue después de ese pasaje, un discurso un poquito largo, pero lleno también de cosas importantísimas. Y vamos a ver hoy, vamos a tratar de avanzar un poquito con este discurso. Y vamos a empezar desde el versículo 21, capítulo 8, versículo 21 del Evangelio de Juan. Aquí en esta Biblia lleva por título: A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Y veamos lo que voy a leer desde el 20, que es antes de este, para que nos pongamos como en contexto de donde íbamos. Dice que estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Y habíamos dicho en la clase pasada también que de que aún no había llegado su hora es porque el Señor se movía aquí en la tierra de acuerdo al calendario de Dios, no de acuerdo al calendario de nosotros, sino al calendario de Dios. Y él seguía el plan perfecto que el Padre Eterno había trazado para su venida aquí a esta tierra, y esa todavía no era la hora de él morir. Él tenía que morir en el día fijado, la hora fijada por el Padre. Así que esta todavía no había sido, no era su hora, y por eso nadie lo había aprendido. Eso era cumplimiento del plan divino. Entonces ahora sí vamos con este pasaje. Otra vez les dijo Jesús: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos: ¿acaso se matará a sí mismo que dice: a donde yo voy, vosotros no podéis venir? Y les dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces le dijeron: ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo: lo que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que él les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, no me ha dejado solo el Padre, perdón, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Vamos a parar ahí en este versículo 30 para que veamos qué es lo que dice este pasaje, y ahorita continuamos un poquito más adelante. Entonces, viene el Señor hablándoles a estos judíos, a estos fariseos, y en la primera parte de este discurso les había dicho que Él es la luz del mundo. Y habíamos comentado de por qué les decía que es la luz del mundo, porque nos alumbra en medio de tanta oscuridad, en la oscuridad de nuestro pecado. Él ilumina nuestros corazones a través de su Santo Espíritu. Ahí todavía no había venido el Espíritu Santo, pero hoy para nosotros es Él mismo en su Santo Espíritu en nuestros corazones, iluminándonos. Y aquí vuelve y les dice: otra vez les dijo Jesús: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. ¿Por qué les decía eso? Porque si nos devolvemos un poquitito en el discurso, ellos no creían en las palabras que el Señor les estaba diciendo. ¿Se acuerdan que estábamos hablando de que Él daba testimonio y ellos le decían que el testimonio de Él no servía porque no era válido, porque estaba dando solamente el testimonio de Él mismo? Y Él decía que se necesitaban dos personas como mínimo para que un testimonio fuera valedero, que ellos decían en su ley que era necesario tener dos, por lo menos dos hombres o dos personas para que ese testimonio fuera valedero. Y él les dijo: ok, se necesitan dos personas. Yo estoy dando testimonio de mí y mi Padre eterno da testimonio de mí también. Entonces esto les estaba queriendo decir como: ¿qué más quieren? El Dios del cielo está dando testimonio de mí. Ni siquiera un hombre común y corriente como ustedes está dando testimonio, sino el Dios del cielo. Y eso para ustedes no sirve de nada.
Y entonces, como él estaba poniendo al padre de testigo, que su padre era testigo, ellos le dijeron, ¿dónde está tu padre? ¿Dónde está tu padre? Le preguntan, ¿dónde está tu padre? Y Jesús les contesta, ni a mí me conocéis ni a mi padre. Si a mí me conocierais, también a mi padre conoceríais. Ahí terminamos la clase pasada hablando de esto y ellos le preguntan, ¿dónde está tu padre? Ellos saben que él está hablando algo que no les gusta a ellos y es que él se hace pasar como hijo de Dios y ellos dicen, ¿cómo este puede ser el hijo de Dios si nosotros conocemos a María y a José, que supuestamente son sus padres? Pero también sabemos que María estuvo embarazada antes de su matrimonio con José. Y ellos tenían eso en la mente, ellos sabían, esta historia le había dado la vuelta a todo el pueblo de Israel, todos conocían quién era él, bueno, por lo menos a esta parte de Jerusalén. Y entonces le hacen esta pregunta, ¿dónde está tu padre? Si ellos mismos decían que era el hijo de José, ¿por qué preguntaban dónde está tu padre? Porque ellos le querían como sacar en cara que lo que ellos tenían en la mente era que María había sido infiel y había sido infiel en Samaria. Y más adelante vamos a ver cómo se lo declaran directamente. Aquí medio se lo están insinuando, pero más adelante se lo van a decir directamente. Entonces, por eso el Señor no le presta mucha atención a esto cuando dice, ¿dónde está tu padre? Cuando ellos le dicen, ¿dónde está tu padre? Sino que le dicen que ellos no conocen al padre, no lo conocen a él y no conocen al padre, porque les ha estado diciendo todo el tiempo de dónde viene. Y entonces aquí otra vez Jesús les dice, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. Esto que les está diciendo el Señor aquí es una sentencia grande, una tremenda sentencia que les está dando. Van a morir en su pecado, porque les está diciendo, son tan pecadores que van a morir en su pecado. Dice, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Él les dice, me buscaréis, pero si nosotros nos acordamos de toda la historia de, de nuestro Señor Jesucristo en la tierra después de que murió, ellos ni siquiera lo buscaron porque ellos lo único que querían era que él muriera. Entonces, ¿qué quiere decir este me buscaréis? Yo me voy y me buscaréis. Aquí ya está hablando el Señor de la muerte de él. Él ya está hablando, ya está diciendo que él se tiene que ir a donde vino. Él viene del cielo y se tiene que volver al cielo porque a él lo van a matar, lo van a crucificar. Él dice, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. Y a donde yo voy, no podéis venir, no podéis venir. Claro, porque el Señor va al cielo y si les está diciendo que ellos van a morir en su pecado, ¿qué les está diciendo? Que ellos no van a ir al cielo, ellos no van a estar donde Él está. Obviamente esta gente no podía entender estas palabras, pero esto es una sentencia fuerte para ellos. Me buscaréis. ¿Dónde lo van a buscar o cuándo lo van a buscar? Cuando ya estén en el lugar que les corresponde. Allí van a querer buscarlo y allá ya se dan cuenta del error tan grave que cometieron y lo van a buscar, pero ya no lo van a poder encontrar porque ya no pueden salir de allí. Y eso es lo que nosotros ya conocemos como el infierno. Todo aquel que muere sin Cristo va al infierno. Por eso les dice, en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir porque ellos no pueden salir del infierno, y no, pues ya no hay manera de que salgan de allí y vayan al cielo. Pero claro, todo el tiempo les está hablando de manera espiritual y ellos no pueden entender estas palabras. Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo que dice, a donde yo voy vosotros no podéis venir? Miren lo que ellos estaban pensando. ¿Qué pensaban? Este se va a matar y pues nosotros no podemos ir a la tumba con él, porque pensaban de una manera tan carnal y decían, acaso se matará a sí mismo? Eran lo único que tenían, lo único que ellos podían pensar, el lugar donde él iría, que ellos no lo podrían encontrar, en la muerte, ya en la tumba, o que no podían ir a donde él estaba. Eso era lo único que les pasaba por la mente a estos judíos, pensar que él mismo se iba a matar. Eh, dice aquí más adelante. Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba,
Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Les está declarando directamente, miren, ahorita estábamos diciendo que esto era una sentencia muy fuerte para ellos porque ya les está diciendo que van a morir en sus pecados, pero también hay una declaración del amor del Dios del cielo por todos los seres humanos, por cada uno de nosotros, porque Él vuelve y le repite, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Les está diciendo, yo conozco, yo sé lo que les estoy diciendo y yo sé que ustedes, si siguen así, van a morir en su pecado y no van a poder ir a donde yo voy a estar. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Recuerden que hemos hablado varias veces de este yo soy, el yo soy del Éxodo. Y aquí dice, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Les está dando otra oportunidad. Dice, si creen que yo soy, si creen que yo soy el mismo Dios del cielo encarnado, si no lo creen, en vuestros pecados vais a morir. O sea, sigue teniendo misericordia de ellos y les declara de qué manera ellos se pueden salvar de esa muerte, de ese lugar de tortura, de ese lugar de sufrimiento, del infierno. Aunque les está declarando que en vuestro pecado moriréis, también les está declarando que tienen una salida, que tienen un camino y que el camino es a través de Él mismo. Entonces dice que si no creéis que yo soy, y recordemos que hemos dicho también que este yo soy a ellos les caía durísimo, porque Él estaba declarando que Él era el Dios del cielo. Eh, Cuando decimos que Él es Dios Hijo. Aquí entra también nuevamente esta parte de la teología que es la Trinidad. Y esto es una doctrina un poco complicada. Nadie la ha podido explicar cómo funciona un Dios trino, cómo puede ser un solo Dios en tres personas diferentes. Este no es el tema para esta noche, pero él está hablando que él es ese yo soy, ese Dios, como el Hijo del Padre. Porque todo el tiempo ha declarado que el Padre, mi Padre, hago las obras de mi Padre. Y, y yo soy, está diciendo que Él es el Hijo del Padre Eterno, pero está diciendo yo soy, el yo soy que ellos conocen perfectamente. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Como que se quedaron esperando esa respuesta aquí. Sí, porque si no creéis que yo soy, entonces yo soy quién, yo soy qué, porque le dice, ¿tú quién eres? Le preguntan a ellos, ¿tú quién eres? Porque se quedó ahí en yo soy. Entonces ellos parece que esperaban, ok, ¿quién eres tú? No la agarraron como el yo soy de Jehová que nosotros conocemos, sino que se quedan esperando, ok, dinos quién eres. Y el Señor les contesta, lo que desde el principio os he dicho, yo soy, ¿quién soy yo? Lo que desde el principio les estoy declarando, desde que empezó a hablarles, desde que empezó los discursos, Él les decía quién era. Pero también, desde el principio os he dicho, también se puede referir. Aquí podemos claramente darnos cuenta de que es desde el principio donde Juan el Bautista dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Puede ser desde ese principio, claro que es desde ese principio. Siempre se ha declarado que Él es el Hijo de Dios, el verbo eterno, el que estaba desde la eternidad. Pero también se puede estar refiriendo al principio, al Génesis, porque Él desde el principio está declarando quién es Él. Desde el principio se nos dice que Dios creó a través de la palabra. Todo lo que creó lo hizo a través de la palabra, con el poder de su palabra. Y aquí en el primer versículo, en los primeros versículos del Evangelio de Juan, dice que Él era el verbo o la palabra. Este era la palabra, el que nosotros conocemos desde el principio. Así que Él está declarando que desde el principio les está diciendo lo mismo y lo podemos tomar como si fuera desde el principio en Génesis o el principio de este Evangelio, pero siempre les ha declarado lo mismo.
Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Así que el Señor les dice, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros. Cosas tengo que decir y juzgar de vosotros. ¿A quién? ¿A quién tendría que el Señor ir a decirle y juzgar cosas de ellos? Porque no es a ellos mismos que le está diciendo. Él nos dice aquí muchas cosas tengo que decir y juzgar, decirles a ustedes y y juzgarlos a ustedes, no, decir y juzgar de vosotros. Quiere decir que él tiene que ir al Padre a decir y a juzgar cosas de ellos, porque a él se le ha dado todo el poder y él es quien va a juzgar. Él es quien va a decir y va a juzgar todas las cosas de nosotros. Entonces Él les dice, yo tengo mucho que decir. Todas las cosas que ustedes están haciendo las puedo ir y decir y juzgarlas, juzgar sus obras. Pero el que me envió es verdadero y yo lo que he oído de Él, esto hablo al mundo. Así que Él no viene aquí a decir todas estas cosas y a juzgarlos a ellos en ese momento delante del Padre, sino a hacer lo que el Padre le está enviando a hacer. Lo que he oído de Él, esto hablo al mundo. Entonces, le sigue insistiendo, yo estoy hablando lo que el Padre me dice que hable, yo solamente hago lo que el Padre me dice que haga, como insistiéndoles en que Él viene del cielo, que solamente hace las obras del Padre, que solamente hace lo que el Padre le envía a hacer, pero ellos siguen cerrados a las palabras de Cristo, no reciben el mensaje de Cristo, no lo quieren recibir. Dice, pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, ¿se acuerdan en el capítulo 3 cuando estaba hablando con Nicodemo, que dijo, así como la serpiente en el desierto fue levantada, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? Así que también se está refiriendo aquí a su crucifixión. Pero después de la crucifixión, los judíos tampoco entendieron que se trataba del Hijo de Dios. No era en ese momento todavía. Así que más probable es que cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, lo levantaron, habla de la crucifixión, pero también habla de la resurrección, porque no podía haber resurrección sin haberlo levantado en la cruz, ni tampoco había habido glorificación o ascensión de nuestro Señor sin que haya sido levantado en la cruz. Entonces todo esto es parte de como de un paquete, el paquete de la muerte de cruz de Cristo en la cruz, esa muerte, su sepultura, su resurrección y su ascensión al cielo son todo un grupo de eventos que tenían que o que tienen que verse juntos. Entonces, cuando Él les dice que cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. Cuando ellos se dieron cuenta que Jesús fue levantado al cielo, porque ellos se tuvieron que haber dado cuenta de todo esto, esto rodó por todo Jerusalén, hubo muchos testigos de ese evento, entonces ellos se darían cuenta que ese realmente era el Hijo de Dios. Y conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Así que él habló todo lo que tenía que hablar y cumplió todo lo que tenía que cumplir de acuerdo al plan de Dios. Y ellos seguramente se dieron cuenta de todas estas cosas porque se cumplieron todas las profecías. Ellos conocían todas las profecías. Y muy seguramente después de haber sido levantado el Hijo de Dios, estudiaron todo esto y se dieron cuenta que realmente sí era. Se tuvieron que haber dado cuenta de que sí era el Hijo de Dios por todo el cumplimiento profético. Y entonces el Señor les declara eso, que ellos se tendrían que dar cuenta de que ese era el Hijo de Dios cuando hubiese sido levantado. Y hablando de estas cosas, muchos creyeron en él. Dice que después de que el Señor dijo todas estas cosas, muchos creyeron en él. Pero en capítulos anteriores, más seguramente en el capítulo 1, creo que fue esto, sí fue en el capítulo 1 donde muchos lo seguían y creían en él, pero ese creer no era una fe salvadora, una fe salvífica. Simplemente era creer en las cosas que él estaba haciendo, en las cosas
físicas que él estaba haciendo, pero no recibían el mensaje. Aquí probablemente está hablando de lo mismo. Vamos a ver más adelante en el siguiente pasaje, porque probablemente no era fe salvífica también. Cuando dice aquí que hablando de estas cosas, muchos creyeron en él. Aquí termina este primer pasaje donde dice, a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Claro, si morían en sus pecados, ellos no podían ir al cielo. De eso se trata esta primera parte. Vamos a leer ahora del versículo 31 al 38. Dice, la verdad os hará libres. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Si vosotros permanecierais en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Entonces veamos este pasaje donde nos va a decir, donde nos habla de la verdad y que esta verdad nos hace libres. Le dijo entonces a los que habían creído en él, porque este grupo de personas supuestamente habían creído en Cristo después de que les dijo estas cosas. Y dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Así que aquí tenemos una primera cosa para nosotros también. Bueno, todo esto se aplica a nosotros, pero de este pasaje dice que si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. O sea que para ser verdaderamente discípulos de Jesús, tenemos que permanecer en la palabra. ¿Y permanecer en la palabra qué es? Es creer esa palabra que él dijo y aplicarla a nuestra vida, obedecerla. Eso es permanecer en las palabras de él. Y estando en su palabra conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Se los estaba diciendo a ellos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Qué creyeron ellos de que les estaba hablando? De que ellos no eran esclavos de nadie, a pesar de que ellos en ese momento estaban eh, bajo el dominio del Imperio Romano. De alguna manera eran esclavos porque ellos tenían que pagar impuestos, tenían que trabajar muy duro y pagar unos impuestos muy altos al Imperio Romano. De alguna manera eran esclavos del Imperio Romano, pero no se trataba de ese tipo de esclavitud, aunque ellos estaban desconociéndola porque también es una esclavitud física, la estaban desconociendo, no se trataba de ese tipo de esclavitud. Ellos le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Desconociendo también que habían sido esclavos en Egipto, desconocieron que habían sido llevados a se me olvidó el nombre de a Babilonia, donde allí también fueron esclavizados. Desconocieron mucha de esta parte, dicen que ellos jamás habían sido esclavos, porque eran hijos de Abraham. Entonces ellos creían que por ser hijos de Abraham, ellos eran hijos de Dios y no tenían ninguna esclavitud. Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Así que lo que él les estaba hablando era de la esclavitud al pecado. Todos los seres humanos desde que nacemos somos esclavos al pecado. Y esta gente desde que nació, por más que fueran hijos de Abraham, por más que fueran descendencia de Abraham, eran hijos del pecado, tenían pecado y eran esclavos del pecado, practicaban el pecado. Claro está que toda esta gente no podía entender esto espiritualmente porque todavía no se habían cumplido todas las cosas. Ellos lo veían todo de una manera muy carnal, muy física, entonces no se veían esclavos de nadie, al contrario, ellos se creían que eran superiores a todo el resto del mundo y que ellos podían esclavizar al resto del mundo.
que tenían derecho a esclavizar a los demás. Entonces, por eso ellos no se veían como esclavos. Y aquí el Señor ya les aclara, trata de aclararles un poquito la vista para que vean que Él les está hablando de manera espiritual. Y les dice, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. ¿De cuál casa les está hablando? Será de la casa de Abraham, será de la casa de Israel, porque dice que el esclavo no queda para siempre en la casa, el hijo sí queda para siempre. Este hijo está hablando del hijo de Dios. El hijo de Dios va a quedar en la casa de Dios para siempre, porque él es el hijo del Dios eterno. El esclavo no puede quedar en la casa para siempre. El esclavo, solamente el hijo tiene derecho a quedar en la casa del padre. Los esclavos pueden ser vendidos, los esclavos pueden ser entregados o cambiados o lo que sea, pero solamente el hijo puede quedar en la casa y él está hablando de la casa del padre, no está hablando de ninguna otra casa, porque todo lo que está hablando aquí es espiritual, lo está hablando de manera espiritual y ellos no pueden entender esta parte. Entonces, el Hijo es el único que puede quedar para siempre en la casa del Padre. Y dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El Hijo es el heredero de la casa. Y Cristo es el Hijo de Dios y es el heredero. Así que Él es el único que puede darnos libertad de esa esclavitud a nosotros, de la esclavitud al pecado. Él es el único que tiene el poder para darnos libertad. Eso es lo que está diciendo aquí. Así, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, porque Él nos da esa libertad. Entonces esto les está diciendo aquí a estas personas que supuestamente creyeron en él, que son esclavos del pecado y que la única manera de ser libres es si el Hijo les da la libertad. La única salida que tenemos nosotros es si Cristo nos liberta del pecado. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Dice, le reconoce que ellos son hijos de Abraham. Yo sé que son descendientes de Abraham, pero les dice que procuráis matarme. Así que les está diciendo, pueden ser hijos de Abraham por descendencia, por la sangre, pero no son verdaderos hijos de Abraham porque no hacen lo que Abraham hizo, de tener fe. Abraham es el padre de la fe, pero ellos no viven por fe, sino que simplemente creen que están bien por ser descendientes de Abraham. Entonces les está diciendo aquí, sé que son descendientes de Abraham, pero procuráis matarme. Así que, ¿y por qué procuraban matarle? Porque la palabra de que él les daba no hallaba cabida en ellos. Ellos no la querían recibir. Y les está diciendo con esto que Abraham obedeció la palabra de Dios. Abraham sí recibió la palabra de Dios y la obedeció. Y a ellos se les está diciendo la palabra de Dios y no la obedecen, no la reciben. Así que pueden ser hijos de Abraham por descendencia, pero no son hijos de Abraham porque no tienen fe, no son hijos espirituales de Abraham, porque no tienen fe y no creen en la palabra del Dios del cielo que se las envió a través de su Hijo amado. Y les dice también, yo hablo lo que he visto cerca del Padre. Eh, Prestemos un poquito de atención aquí. Él dice, yo hablo lo que he visto cerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Así que les está diciendo, yo he visto, con mis propios ojos he visto lo que y hablo lo que he visto cerca de mi padre. Ustedes ni siquiera han visto a su padre, solo dicen lo que han oído cerca de su padre. ¿Y de cuál padre les estará hablando aquí el Señor a estos judíos? ¿De qué padre les está hablando? Vamos a leer el siguiente pasaje donde lleva por título, sois de vuestro padre el diablo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y esto está en del versículo 39, vamos a ir hasta el 47. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo,
si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Jesús les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que él me envió. Perdón ahí por la lectura, pero mis gafas están empañadas. Pues no he venido de mí mismo, sino que él me envió. ¿Por qué no me entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye, porque es, perdón, por esto no la oís vosotros, porque no sois de Dios. Bueno, vamos a ver despacio aquí qué es lo que les está diciendo. Volvamos al versículo 38. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Y entonces aquí continúa diciéndole, ellos respondieron, nuestro Padre es Abraham. Y Jesús les dice, siguen sosteniéndose en que su Padre es Abraham, que ellos son descendientes de Abraham. Y el Señor les dice, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. ¿Por qué le dice esto? Porque normalmente los hijos hacen lo que ven hacer a sus padres y copian lo que sus padres hacen, aunque no todos, pero la mayoría, por regla general, hacen lo mismo, lo que los padres les enseñan, eso hacen. Y entonces el Señor les dice, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Estarían imitando a su padre, como Cristo dice que él imita o hace lo que el Padre le dice que haga. Y ellos no están haciendo las obras de Abraham, porque Abraham tuvo fe, Abraham obedeció, Abraham escuchó la palabra de Dios y la obedeció. Y ellos no están haciendo esto. Al contrario, ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Abraham oyó lo que Dios dijo y aceptó la palabra de Dios. Y estos procuran matarlo. Entonces no están haciendo la obra de Abraham. Vosotros hacéis la obra de vuestro padre. Todavía no les ha declarado cuál es el padre de ellos. Ellos siguen insistiendo en que son hijos de Abraham. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. ¿Recuerdan aquí antes que habíamos empezado? Cuando le preguntaron, ¿dónde está tu padre? Que ellos ya le estaban insinuando como, ¿cuál es tu verdadero padre? ¿Quién es tu padre si eres un hijo de fornicación? Aquí se lo dicen directamente. Nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Porque le estaban recordando en todo momento, en este pasaje, en todo momento le recordaban que él era hijo de fornicación. Ellos creían que era un hijo de fornicación y que era hijo de un hombre de Samaria, porque María había estado en Samaria o, o Cristo había pasado por Samaria también en algún tiempo. Y ellos creían que su padre era un samaritano. Entonces, por eso le dicen, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Ellos todavía se consideran, y en ese momento se estaban considerando hijos de Dios simplemente porque eran descendientes de Abraham, descendientes de sangre, no por fe. ¿Y qué les contesta nuestro Señor aquí en este momento? Si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió.
¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Y aquí los comentaristas dicen que uno puede entender el lenguaje de su padre. Claro, si nosotros somos nacidos de padres latinos, entendemos el lenguaje de nuestros padres, que es el español. Y nuestro padre nos habla y le entendemos. Nuestros padres nos hablan, le entendemos. Si nuestros padres hablaran alemán, nosotros entenderíamos alemán porque ese sería el idioma que hubiésemos aprendido. Y él les dice, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. ¿Por qué? Porque el Señor les enseñó en la ley que amaran a su prójimo. Ellos no lo hacían. Ellos no estaban amando a su prójimo, al contrario, procuraban matarlo. Entonces les está diciendo, miren, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido con mayor razón. Él les está diciendo, yo vengo del cielo, yo vengo de arriba, porque antes en otro versículo había dicho lo mismo. Yo soy de arriba y ustedes son de aquí, de este mundo. Y he venido, pues, no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. No pueden entender el lenguaje de Dios porque ellos no son hijos de Dios. Ellos entienden el lenguaje del Padre de ellos. Así somos nosotros, si nosotros entendemos el lenguaje del mundo, si nosotros somos hijos del mundo, somos hijos de Satanás. Pero si podemos entender estas palabras, las palabras que Cristo habló, si podemos entender las palabras de Dios, entonces somos hijos de Dios, porque podemos escuchar la palabra de Él. Cuando nos hacemos hijos de Dios, cuando Dios obra en nuestros corazones y nos trae. Antes, cuando vivíamos en el mundo, esto no nos interesaba. Antes, cuando pertenecíamos al mundo, éramos hijos de Satanás. De ahí nos sacó el Dios del cielo. De ahí nos rescató de esa esclavitud que nosotros teníamos al pecado. De ahí venimos todos, de la esclavitud al pecado. Entonces, antes no entendíamos la palabra de Dios, ahora la queremos escuchar porque es la palabra de nuestro Padre eterno, porque ahora sí podemos entender su palabra, porque ahora sí podemos escucharla. Ellos no la podían escuchar porque Dios no era su Padre. Y el Señor aquí les está diciendo, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Es como que a nosotros en este momento nos viniera a hablar un chino o un japonés o un personaje por allá de Dinamarca o de otro país donde nosotros no entendemos su lenguaje. No lo podemos escuchar, no podemos saber lo que nos está hablando, no lo podemos entender. Entonces no escuchamos su palabra. Así mismo les está diciendo a ellos. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Aquí sí fue directamente. El Señor aquí sí les habla bien directo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Por qué los deseos de vuestro padre queréis hacer? Porque él ha sido homicida desde el principio. Satanás ha sido homicida desde el principio, ha estado matando a la humanidad desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Así que cuando una persona está hablando mentira, está hablando lo que Satanás habla porque es hijo de Satanás, es padre de la mentira, él es mentiroso y es homicida. Aquí él ya les había dicho, vosotros procuráis matarme. Y aquí directamente les ha dicho, él es homicida y ustedes replican las obras de su padre, de Satanás, están haciendo lo que su padre les enseña que haga. Al contrario de él. Él hace las obras del Padre, él hace lo que el Padre le diga, les está hablando la verdad, está haciendo obras, las obras que el Padre le dice que hagan son obras muy buenas, está sanando, haciendo milagros, haciendo prodigios, obras que no le están haciendo mal a nadie, al contrario, están haciendo mucho beneficio a las personas. Entonces son obras de bien. Él les está diciendo, yo hago las obras de que mi Padre me dice que haga. ¿Ustedes qué están haciendo? Están haciendo las obras de su padre el diablo, porque son mentirosos, porque son homicidas y esas son las obras que han aprendido y que han oído cerca de vuestro padre. Entonces el Señor está siendo muy directo con ellos. Son pecadores, son hijos de Satanás, el homicida, desde el principio ha sido un homicida y cuando habla mentira, de lo suyo habla,
porque es mentiroso y padre de mentira. Así que esto es un reflejo de toda la humanidad, todos nosotros, todos. Cuando tenemos este tipo de pensamientos, cuando hablamos de cuando hablamos mentiras, cuando tenemos este comportamiento y hacemos las obras del mundo, estamos haciendo las obras de nuestro padre Satanás. Pero si nosotros queremos hacer las obras del Padre Eterno, si queremos ser hijos de Dios, entonces vamos a hacer las obras de Dios. ¿Cuáles son las obras de Dios? ¿Qué hizo Jesucristo como hijo de Dios? Obedecer al Padre Eterno, hacer lo que el Padre Eterno le mandó que hiciera. Así que eso nos toca hacer a nosotros, obedecer a nuestro Padre Celestial y hacer las obras que Él dice que hagamos, portarnos bien, hacer obras buenas, no mentir, no robar. Aquí volvemos a la ley. Tenemos que hacer lo que la ley dice. Seguro que no la vamos a poder hacer al 100%, seguro que nos vamos a equivocar, pero tenemos al Hijo, que el Hijo es quien nos libera de esa esclavitud del pecado. Si Él nos libera, entonces somos realmente libres, verdaderamente libres. Él es el único camino que nosotros tenemos para salir de estas obras del pecado, para salir de estas obras de iniquidad, para salir de las obras de aquel que fue nuestro Padre, de Satanás, el enemigo, las obras del diablo. Entonces, les declaró directamente que ellos son hijos de el Padre el diablo y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. No le podían creer porque no eran del mismo Padre. No pueden entender el lenguaje de Cristo porque no tienen el mismo Padre. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? ¿Quién de ellos podía decir que Cristo tenía algún pecado? El pecado más grande que le hallaban era que dijera que él era hijo de Dios. No tenían otra cosa de lo cual lo podrían eh, acusar de pecado. Y si él decía que él decía la verdad, entonces tenían que creerle que estaba diciendo la verdad cuando decía que era el Hijo de Dios. Pero ellos no podían creer esto. Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Aquí vuelve y les dice, no la oyen porque no son hijos de Dios. Si fuesen hijos de Dios, oirían las palabras de Dios, las palabras que Él les está hablando. No había nada grave de lo cual lo pudieran acusar. Él les estaba hablando verdad. Si ellos hubiesen podido entender que ellos tenían tanto pecado y que ese pecado tan grande que estaban cometiendo en ese momento, que querían matarlo, querían matar al Hijo de Dios, hubiesen entendido ese pecado, se daban cuenta de que lo que Cristo les estaba hablando era la verdad, pero ellos no podían oír la verdad porque no eran hijos de Dios. Así que, hermanos, si nosotros nos consideramos verdaderamente hijos de Dios, tenemos que oír la palabra de Dios, tenemos que entender el lenguaje de Dios, tenemos que ser capaces de obedecer la palabra de Dios, obedecer lo que Él nos dice. Esto es prácticamente lo que Cristo les está diciendo a ellos y estas palabras quedan para nosotros hoy. ¿De quién somos hijos? ¿A quién obedecemos? ¿Qué es lo que nosotros realmente entendemos? ¿O las palabras del mundo o las palabras de Dios? ¿Las palabras del diablo o las palabras de Cristo? Cristo es la palabra de Dios, la palabra hecha carne. A Él tenemos que escuchar, a Él tenemos que obedecer si queremos ser verdaderamente libres, si queremos ser verdaderamente hijos de Dios. Todavía de este capítulo nos queda un pasaje más, pero el tiempo aquí ya no nos va a dar. Yo no voy a avanzar para que no quedemos como a la mitad del pasaje, más bien paremos ahí, quedémonos con esto que hemos aprendido hasta hoy y como siempre damos tiempo, un poco de tiempo a preguntas o si alguien quiere aportar algo a la enseñanza, lo puede hacer. Pueden abrir el micrófono y decir o preguntar lo que quieran preguntar. Si algo no quedó claro, también lo podemos aclarar en este momento. Adriana. Profesor, algo muy impactante que no caemos en cuenta. O sea, nosotros somos hijos,
Nosotros no somos huérfanos. Tenemos que saber hijos de quién somos. Eso es cierto, eso es una verdad tan grande y tan peligrosa que cuando nos la dicen es bien difícil de recibirla. Nosotros bien podríamos decirle a mucha gente en la calle, ustedes son hijos del diablo, se van a enojar con nosotros, se van a enojar por decirles eso, pero eso es una realidad, nosotros no somos huérfanos, un padre tenemos, lo que tenemos que definir, como dijo Adriana, tenemos que definir de quién somos hijos, de quién queremos ser hijos, porque eso es otra cosa. El Señor no nos ha quitado el libre albedrío y nosotros elegimos a quién seguimos. ¿A quién realmente escuchamos? Si las cosas del mundo es lo que más nos atrae a nosotros, y las cosas del mundo es lo que nos tiene atrapados, entonces ya sabemos de quién somos hijos. Pero si las cosas celestiales son las que nos llaman la atención, si las cosas celestiales están por encima de todos los demás, podemos definir quién es nuestro Padre. Así que, como dijo Adriana, esto es bien delicado, bien delicado. No somos huérfanos, tenemos un Padre y a nosotros nos toca definir a cuál Padre escuchamos. Uno de los dos, no hay más. Uno de esos dos padres tenemos y nos toca a nosotros definirnos hacia dónde tiramos. Así que muy buena esa aclaración, Adriana, muy buena, porque esto lo tenemos que definir aquí en esta vida y de lo que nosotros hagamos aquí, de lo que nosotros definamos aquí, depende nuestra eternidad. O la vivimos en el infierno o la vivimos con el Dios eterno. Muy importante ese detalle, muy importante. ¿Alguien más quiere hacer algo, alguna aclaración o alguna pregunta? Bueno, oremos y nos despedimos y la próxima clase entonces continuamos con esta última parte de este discurso. Padre eterno, te damos muchas gracias, Señor. Gracias por estos mensajes, estos discursos maravillosos de nuestro Salvador, de nuestro Redentor, de tu Hijo amado. Son palabras vivas para hoy, para nosotros hoy. Han sido desde siempre y serán para siempre, para cualquier generación. Padre, ayúdanos a definir nuestros caminos, toma el control, gobierna nuestros corazones y ayúdanos a definir claramente a quién queremos servir, si a ti o al enemigo, si a ti o al mundo. Señor, es tan importante esta decisión para lo que seremos en la eternidad. Señor, que estos corazones busquen lo bueno, sigan lo bueno y obedezcan tu palabra. Padre, te damos gracias nuevamente por estos mensajes, por haber iluminado a tantas personas para que entiendan esto, porque nosotros lo hemos leído, pero no lo hemos entendido. Tenemos que acudir a aquellos que lo han podido entender, a quienes tú has iluminado, para que iluminen nuestras vidas también hoy. Con tu luz, Señor, porque tú eres la luz del mundo que ilumina nuestros corazones y para que nosotros también brillemos con el reflejo de tu luz en este mundo. Padre, te damos gracias, pedimos tu bendición, te pedimos que nos sigas llenando de tu palabra, que nos sigas enseñando y que nos sigas guiando en esta vida. En el nombre grande, santo y poderoso de Cristo, nuestro Redentor y Salvador, clamamos por tu bendición y te damos gracias. Amén.